Hola, soy la profesora Katiuska Peña de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En esta oportunidad voy a conversarles un poco sobre lo que es la interactividad pedagógica en la mediación virtual de una modalidad Blended Learning. El propósito de esta presentación es develar los conceptos subyacentes relacionados con la interactividad pedagógica como una subcategoría emergente de la dinámica integradora de esta mediación pedagógica virtual, específicamente para la modalidad semipresencial, modalidad mixta o modalidad Blended Learning. Como todos sabemos, estamos inmersos en una sociedad en la que el lenguaje digital, la informática, las telecomunicaciones están rodeando y permeando cada una de nuestras actividades. No es extraño hoy hablar de la telefonía móvil, de las tabletas, de la inteligencia artificial, de los simuladores, de las pizarras digitales, en fin, una serie de tecnologías que nos han permitido comunicarnos y procesar la información de manera más eficiente y efectiva. Esta cantidad de herramientas y tecnología de las cuales disponemos hoy en día también ha permitido que se emerjan nuevos espacios como las redes sociales, espacios como las aulas virtuales y que han permitido que desarrollemos encuentros que ya trascienden la presencialidad. Podemos realizar una videoconferencia o una videollamada para comunicarnos con nuestros seres queridos, para compartir un contenido, para desarrollar cualquier otro tipo de ensayo de nuestras exposiciones. Y esto podemos compartirlos casi en tiempo real. Muchas de estas tecnologías también han hecho que tengamos espacios donde nosotros tenemos presencia simulada, como el caso de avatares o lo que para algunos parecen muñequitos que nos representan en la virtualidad. En realidad ya están haciendo que nosotros entendamos la educación de otra manera. Ya no requerimos estar el profesor y sus estudiantes en el mismo espacio físico para poder llevar a cabo la acción educativa. Ya disponemos ahora de espacios simulados, de espacios virtuales para podernos encontrar en una manera totalmente real, pero con espacios virtuales. O cada uno desde el espacio físico donde se encuentra puede compartir con el otro a través de la telefonía celular, a través de los sistemas informáticos, a través de todo lo que es la comunidad virtual. Por tanto, se han modificado los espacios en los cuales compartíamos, pero también nuestros roles. En el caso específico de la educación, todos aquellos factores, elementos involucrados con la acción educativa han venido ahora a transformarse y se han potenciado en algunos casos para desarrollar esa construcción. Entendido claro el proceso educativo con un proceso interactivo en la cual tanto facilitador como estudiantes son capaces de compartir sus aprendizajes, son capaces de construir conocimiento. Esto implica que los roles alejan la hegemonía de la autoridad a la que estábamos acostumbrados o a la dominación que tenía el profesor del conocimiento. En esta oportunidad, el profesor genera conocimiento, desarrolla contenido digital, propone actividades a sus estudiantes para que ellos también creen contenido digital y sus estudiantes pueden compartir con el resto sin importar la temporalidad o el espacio. Es decir, hay una flexibilidad para encontrarnos que no solamente tiene que ser síncrona en un mismo espacio físico, sino que puede ser síncrona a través de las videoconferencias o de cualquier otro sistema que nos provean la tecnología actual. Entonces, estamos hablando de que la pedagogía se está modificando, de que nuestros paradigmas tienen que transformarse y que debemos ser tan flexibles para irnos adaptando al mismo ritmo en que la tecnología nos va llevando y al mismo ritmo en que las relaciones sociales se van alterando. Ahora, como docentes, debemos ser facilitadores, mediadores, tender puentes para ese diálogo emancipador desde el cual el estudiante va a ser capaz de construir su aprendizaje. Tenemos que entender que la comunidad, que otros actores sociales pueden participar ahora con nosotros en esa acción educativa.
Estamos hablando efectivamente de la redefinición de los roles, estamos hablando de la redefinición de espacios y estamos hablando del aprovechamiento máximo de las herramientas que hoy en día nos provee la tecnología. En síntesis, esta serie de tecnologías de información y comunicación han marcado entonces nuevos espacios que van desde la presencialidad o que pueden ser aprovechados en la presencialidad y que también pueden ser aprovechados en esa distancia geográfica de los participantes. Si hablamos de las tecnologías aprovechadas en la presencialidad, estamos hablando de un espacio que es real, pero que está en tiempo síncrono, donde los profesores y estudiantes se encuentran para compartir a través de las herramientas multimedia, a través del uso de computadores, del uso de video BIM, de potenciar a través de laboratorios de informática o de cualquier otro tipo de laboratorio que tenga componente digital e interactivo para flexibilizar o aprovechar estos recursos multimedia para el aprendizaje. Si hablamos de un contexto totalmente a distancia, podemos referirnos a todos aquellos sistemas que las telecomunicaciones nos permiten para poder desarrollar aulas virtuales, ambientes virtuales de aprendizaje o entornos virtuales, como quiera ser entendido, donde los estudiantes y profesores se encuentran, pero de manera síncrona, es decir, al mismo tiempo, o que también puede ser diferido ese tiempo de manera síncrona. Es decir, un estudiante puede entrar a su aula virtual, revisar sus contenidos, compartir en los foros sus opiniones, sus aportes, sin estar conectados al mismo tiempo con los compañeros o con el profesor. Igual revisar lo que otros han dejado para contribuir con su aprendizaje. En este caso, tanto en el extremo de la presencialidad como en el extremo de la distancia, estamos viendo con estos ejemplos donde las tecnologías están permitiendo el aprendizaje. Ahora bien, comienzan en el punto medio a conjugarse otra serie de acciones que pueden aprovechar tanto lo que hacemos en la presencialidad como lo que hacemos en la virtualidad. Y emergen desde allí modalidades como las modalidades mixtas de tipo Blended Learning, esos encuentros presenciales y virtuales, las modalidades de tipo uso de los móviles o de la televisión interactiva digital para permitir al estudiante esa ubicuidad, ubicarse en cualquier lado y aprender con cualquier recurso. Estamos hablando entonces de contextos más flexibles y de modalidades emergentes que apoyan desde esta perspectiva a los procesos educativos. Desde este contexto, podemos entonces entender una serie de cuestionamientos, inquietudes, que se convierten en ideas problematizadoras para estudios, para distintas investigaciones. Específicamente, esa implementación de modalidades emergentes con TIC ha sido una de las principales en este particular. El estado del arte nos dice que las tendencias investigativas han estado enfocadas en el e-learning o lo que conocemos como educación virtual. Más que todo, han estado definiendo cuáles son las mejores tecnologías, qué tecnologías potencian más ese tipo de aprendizaje y sobre todo pues tratar de darle un componente teórico, un sustento teórico robusto a ese tipo de modalidades. Otras investigaciones también han tratado de darnos a conocer cuál es el impacto y la influencia que han tenido en modalidades que son totalmente en línea. Más recientemente, las investigaciones apuntan a estudiar esa complementariedad o ese apoyo entre lo presencial y lo virtual. Por eso ha sido el Blended Learning o la modalidad mixta, donde ha surgido una serie de inquietudes abocadas a ver cómo es la praxis educativa en estos contextos, a tratar de diseñar ambientes virtuales de aprendizaje y generar metodologías que permitan pedagógicamente sustentar esta práctica y el desarrollo de estrategias didácticas con las tecnologías apuntando a ese uso semipresencial. De este estado del arte, también podemos decir que el mayor abordaje investigativo ha tenido que ver o ha tenido base de índole positivista o ha tenido base de índole determinista. Por tanto,
podemos presenciar, podemos asumir, podemos presumir un vacío ontoepistemológico que ha descuidado o que ha generado el descuido de otros posicionamientos paradigmáticos. Así, entonces apuntamos a la necesidad de profundizar teóricamente sobre la acción que ejerce el docente como mediador en esos contextos que son complejos de carácter mixto, de carácter complementario, pero desde unas bases que sean más interpretativas o de tendencia más sociocrítica, más humanística. En el caso particular de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, nosotros tenemos varias investigaciones desarrolladas para explicar, para compartir algunas orientaciones, metodologías sobre el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje en la modalidad semipresencial que hemos denominado aprendizaje dialógico interactivo. Sin embargo, muchas de ellas apuntan a evaluaciones y a metodologías específicas del uso de las tecnologías, pero descuidan lo que es la interactividad, el rol específico de ese profesor en esos contextos complejos. Así, entonces, desarrollamos un trabajo de investigación, en lo particular un trabajo de tesis doctoral, que procuró comprender la mediación pedagógica virtual y desde la cual se desprendió o emergió una subcategoría denominada interactividad pedagógica. Lo que voy a compartirles de la interactividad pedagógica proviene entonces de un estudio previo sobre la mediación pedagógica virtual, que tuvo como contexto la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, específicamente lo que tiene que ver con la modalidad semipresencial o blended learning, que nosotros hemos denominado aprendizaje dialógico interactivo. Metodológicamente está sustentado este estudio desde el posicionamiento paradigmático interpretativo y desde un enfoque cualitativo. El diseño de esta investigación se valió de una pluralidad metodológica que tiene que ver con la complementariedad entre el estudio de caso, la fenomenología y la teoría fundamentada. Los hallazgos sobre la mediación pedagógica virtual tienen que ver con la conjunción de tres categorías orientadoras: las representaciones conceptuales que tienen los actores sociales de esa modalidad, la dinámica integral comunicativa de la mediación pedagógica y las situaciones que potencian esa mediación. En definitiva, este estudio nos dio el aporte para lo que hoy vamos a conversar, que forma parte de esa dinámica integral comunicativa. En particular, la interactividad pedagógica es una de las subcategorías de la dinámica de la mediación pedagógica virtual. A continuación, voy a detallarle cada uno de los conceptos indicadores que nos permitirán comprender a detalle este proceso y que espero sirva como orientaciones principales para llevar a cabo una mediación en la modalidad semipresencial. En particular, la interactividad pedagógica es una de las subcategorías de la dinámica de la mediación pedagógica virtual. A continuación, voy a detallarle cada uno de los conceptos indicadores que nos permitirán comprender a detalle este proceso y que espero sirva como orientaciones principales para llevar a cabo una mediación en la modalidad semipresencial. Como una subcategoría de la dinámica de la mediación pedagógica virtual, la interactividad pedagógica puede describirse a profundidad desde la conjunción de 7 conceptos indicadores: el desarrollo de estrategias didácticas variadas con TIC, el reconocimiento de roles de los participantes, el diálogo real a través de las TIC, la interacción didáctica por medio de recursos y contenidos digitales, la presentación de una planificación propuesta a todos los participantes, la redefinición de la evaluación del aprendizaje y el diálogo presencial como un complemento a la virtualidad. Estos 7 conceptos indicadores nos permiten entender a la interactividad pedagógica como un proceso complejo desde el cual lo principal vienen a ser las estrategias, el diálogo y todo lo que le presentamos al estudiante desde cualquiera de los tipos de ambientes virtuales que estemos desarrollando.
Por ejemplo, si nos abocamos al uso de actividades o a la proposición de actividades con las redes sociales, tenemos que considerar estos 7 conceptos. Tenemos que indicar a los participantes los roles que van a ejercer en esas actividades. Tenemos que presentarles previamente toda la ruta de las actividades y cómo ellos van a interactuar entre sí y con el facilitador o con cualquier otro actor social, cómo van a recurrir ellos a los recursos que ha preparado el profesor, que ha seleccionado, que ha creado, y cómo ellos pueden ser productores también de contenidos para poder generar consensos en torno a las temáticas que se están tratando y aprendizaje de índoles independientes e interdependientes. Es decir, esa revisión de contenido que hace cada uno de los participantes, pero también la revisión de contenidos que aporta o que dejan un aporte para el aprendizaje del otro. Es importante entonces que la interactividad pedagógica o la acción del profesor deje clara que la evaluación del aprendizaje ahora está de una manera complementaria entre actividades virtuales y actividades presenciales. Obviamente, esa evaluación tiene que ser variada. Podemos hacer uso en determinados momentos de evaluaciones de tipo objetiva a través de test en línea o a través de exámenes de carácter tradicional, pero también tenemos que procurar que hayan actividades de participación en los foros de discusión que les aporten a ellos criterios de saber cómo van en su aprendizaje. Y también hacer plenarias de índole presencial en la cual los estudiantes manifiesten inquietudes o también desarrollen exposiciones o compartan conocimiento de sus hallazgos específicos en las prácticas que se hayan tomado en cuenta. El docente aquí debe ser muy creativo para aprovechar todas las tecnologías posibles y hacer que los estudiantes no solamente las usen para su estudio independiente, sino que también ellos produzcan contenidos, que también ellos generen diálogos, y es un diálogo real, es un diálogo que ocurre entre ellos, es un diálogo que puede iniciar en la virtualidad y culminar en la presencialidad o viceversa. Entonces, la interactividad pedagógica en una modalidad semipresencial debe o se sugiere considere estos 7 conceptos indicadores. El concepto indicador principal o el que mayor fundamentación tuvo en ese proceso interpretativo y en ese procesamiento de la data cualitativa que tuvimos en este trabajo de doctorado es el desarrollo de las estrategias didácticas variadas con las TIC, es decir, la interactividad pedagógica en esta modalidad se va a ver o se va a reflejar con mayor profundidad es a través de este proceso. Entonces, debemos entender a la interactividad pedagógica como el proceso caracterizado por el desarrollo de estrategias variadas con las tecnologías. Insisto en esto, la idea es que el profesor integre actividades interactivas, es decir, que los muchachos participen, conversen, aporten unos con otros desde la virtualidad, haciendo uso de recursos tecnológicos y también en la presencialidad. O sea, el diálogo es fundamental en el desarrollo de estas estrategias. Si las estrategias simplemente están abocadas a la revisión de contenido y ese contenido no ha sido diseñado de manera dialógica, probablemente estaremos hablando de otro proceso, pero no de interactividad pedagógica. Entonces, es importante que atendamos a estas consideraciones y que entendamos que debe haber una flexibilidad de espacio y tiempo que permita a los estudiantes encontrarse tanto presencial como virtualmente en el desarrollo o en la construcción de su aprendizaje. Por efectos de tiempo, solo voy a compartirle 2 evidencias de esas unidades de análisis que permitieron hacer la interpretación que estamos compartiendo hoy sobre la interactividad pedagógica y que tienen que ver puntualmente con el concepto indicador de las estrategias variadas con TIC. Uno de los docentes, que fue informante clave, nos decía lo siguiente: en cuanto a lo que es la virtualidad,
Este exige la revisión del material en línea que ya ellos tienen en plataforma. Cuando vamos a la presencialidad podemos aplicar estrategias de debate, posiciones, etc. Nos permiten, digamos, exponer ese conocimiento que ellos ya han revisado en plataforma. Podemos discutir de forma presencial, entre todos llegan a un consenso. Todo esto en línea, pues también podemos aplicar wiki, chat, blog, estrategias dentro del aula virtual Moodle como fuera del aula virtual, como los blogs que te comenté ahorita. Acá también podemos ver una unidad de análisis de la data cualitativa que tiene que ver con lo que manifestaba un estudiante. Por ejemplo, a mí me han gustado mucho y me han ayudado a comprender más los temas cuando se usan los foros de manera creativa. También algo que me llama la atención son las web quests, que uno sigue los pasos propuestos y los enlaces dados para lograr una meta. Las sesiones de chat que nos ayudan a aclarar dudas y escribir en inglés. Las exposiciones tanto presenciales como por internet con videos sencillos, las evaluaciones en línea. Bien, en fin, podemos ver que allí, tanto docentes como estudiantes, nos apuntan esos aspectos clave que caracterizan a la interactividad pedagógica y desde la cual nosotros hemos podido organizar creativamente todo un entramado conceptual para poder comprender la interactividad. Luego de todo ese proceso de análisis cualitativo de la data proveniente de los encuentros dialógicos con los informantes claves y la contrastación con otros soportes teóricos, podemos representar gráficamente la interactividad pedagógica de la siguiente manera. Es la conjunción de 3 tipos de interacción y 2 tipos de diálogo. La interacción didáctica o cognitiva, que apunta más hacia lo virtual, hacia el encuentro asíncrono a través de las tecnologías y donde ocurre un diálogo simulado en esa serie de contenidos que revisa el estudiante, en esa serie de videos, de guías, donde el profesor le habla al estudiante, pero sin estar presente físicamente, pero cuya presencia a su vez es real, compartiendo conocimiento, donde el estudiante también aporta contenido digital y donde existen simulaciones. Nosotros estamos allí hablando de esa interacción didáctica o cognitiva. Hay una interacción profesor-estudiante, contenido-estudiante, pero no en base a una soledad, sino que el estudiante siente que le acompañan a través de esos contenidos. El otro tipo de interacción que acude a la interactividad pedagógica es la interacción social virtual, la interacción con otros actores, la interacción con sus compañeros, la interacción con sus profesores. En este caso hablamos de un diálogo real que puede estar de manera asíncrona a través de los foros, a través de los recursos que aporta el sistema informatizado o telemático por el cual se están comunicando y donde los estudiantes escriben a determinada hora o participan a determinada hora, pero sus compañeros y el profesor pueden verlo en otro tiempo, en otro contexto geográfico, sin ningún tipo de problema y mantener el orden lógico de las ideas. Eso es lo que reconocemos como diálogo real asíncrono a través de las tecnologías. Y el otro diálogo que se da en el mismo momento, pero a través de distintas ubicaciones geográficas, es el diálogo que ocurre, por ejemplo, en una videoconferencia o en una videollamada, desde el cual las personas se están encontrando, se pueden escuchar, se pueden ver, pueden interactuar, pueden editar documentos juntos, pero siguen estando cada uno en su sitio geográfico en tiempos iguales. Como vemos, allí lo clave es que ocurra el diálogo para que hablemos de interacción social virtual. En estos 3 casos de los que hemos hablado, estamos apuntando a ese encuentro a distancia, y es lo que han llamado otros autores como diálogo didáctico mediado por las TIC. El otro elemento u otro tipo de interacción presente en la interactividad pedagógica es la interacción social presencial, que apunta entonces o caracteriza entonces a la modalidad Blended Learning. Es ese encuentro que se da luego
de una interacción virtual o que se da o que apunta hacia el diálogo virtual y que es el más comúnmente conocido con nosotros como esa clase o esa asesoría grupal o ese encuentro presencial donde los estudiantes y los profesores u otros miembros de la comunidad realizan charlas, realizan preguntas, revisan algún otro material, en fin, es el diálogo al que hemos estado acostumbrados tradicionalmente en una modalidad totalmente presencial, pero que en este caso desemboca en una plenaria o en una actividad de corte virtual o que puede provenir de una actividad virtual. Entonces fíjense cómo es lo importante de que para el profesor comprender cómo él va a actuar y cómo va a promover la participación de sus estudiantes en un contexto donde se vinculan tecnologías, flexibilidad temporal, flexibilidad geográfica y donde podemos valernos de todos los elementos que nos aportan las tecnologías. Definitivamente, la interactividad pedagógica en Blended Learning tiene que ver entonces con el planteamiento de actividades de aprendizaje con énfasis en encuentros virtuales y el uso de recursos digitales en línea, pero sin eliminar la interacción sociocultural de índole presencial. Es decir, nosotros podemos entonces combinar o partir de una actividad virtual, culminarla en una actividad presencial o iniciar en una actividad presencial y procurar que haya interacción de los participantes a través de las herramientas que nos proporcione la plataforma o el sistema que hayamos elegido para comunicarnos, es decir, en esos ambientes virtuales que hayamos diseñado. Es importante también en este proceso que el desarrollo de los encuentros presenciales tengan pautas claramente indicadas en la virtualidad, es decir, que todo ese itinerario de las actividades que van a realizar los muchachos, tanto a nivel virtual como a nivel presencial, estén indicadas en la planificación dentro de los ambientes virtuales o se haya dado a conocer con esas herramientas de comunicación en línea que hayan elegido tanto profesores como estudiantes y que se garantice que haya continuidad de esos diálogos en las sesiones presenciales o que generen alguna práctica especial en las sesiones presenciales que obviamente no se hayan podido hacer en la virtualidad. En ambos casos, lo importante es que no haya redundancia, es decir, que lo que planteamos a nivel presencial como actividad de aprendizaje e incluso que puede ser evaluada, no sea evaluada de igual manera en la virtualidad, sino que ambas se complementen para confirmar o garantizar ese aprendizaje. Pero no tendría sentido que nosotros propongamos un foro de discusión en la virtualidad y hagamos una actividad similar en la presencialidad. La idea es, insisto, que una se proponga en continuación de la otra y que hayan pautas muy claras para saber cómo el estudiante va a actuar en cada uno de esos contextos. Cuando pensemos en interactividad pedagógica desde estas modalidades complejas, mixtas, que hacen uso de las tecnologías, debemos privilegiar el diálogo y la construcción social en línea, que entendamos a la interactividad pedagógica como una capacidad comunicativa del docente, donde el lenguaje es el medio de entendimiento por excelencia, pero que él hace uso de las herramientas para lograr, procurar promover ese diálogo. Que se entienda que la interactividad pedagógica es poner a disposición del estudiante toda la ayuda cognitiva posible a través de las tecnologías, que podamos usar simuladores, que podamos crear contenido digital atractivo, que podamos trabajar con software especializados, con toda la procura de aquello que al estudiante le va a servir para tratar las temáticas que marque, por supuesto, en este caso, la unidad curricular o el curso en el que estemos trabajando. Lo importante es pensar cómo ayudamos al estudiante a comprender en línea ese contenido y a generar su propio contenido de ese tema. Entonces aquí es fundamental el planteamiento de las instrucciones, que tienen que estar muy bien claras, contextualizadas, que sepan qué rol van a cumplir en esas actividades, que tengan sus criterios de evaluación.
que sepan dónde está el contenido, que sepan qué contenido van a crear y que sobre todo esos ambientes donde se va a dar esa interacción y se va a proporcionar esa ayuda cognitiva estén diseñados de manera atractiva, que no sean contextos aburridos, que no sean contextos para trabajar en soledad, sino que sean contextos que promuevan esa curiosidad y ese trabajo en equipo. Aquí es importante que esas ayudas cognitivas dejen claras las formas diferenciadas de presencia, de participación y del acompañamiento que el docente va a dar en esos casos, procurando no ser invasivo o no caer en esa hegemonía de tener todo el conocimiento como docente, sino tratar de ayudarles a ellos a construir el conocimiento y los consensos respectivos. También es importante que se generen eventos educativos que estén propuestos en los ambientes virtuales, pero que hagan que ellos vayan a la práctica y a los contextos presenciales reales donde ellos se van a desempeñar como futuros profesionales. Entonces, atendiendo a los propósitos de esta presentación, podemos ya caracterizar formalmente la interactividad pedagógica como esa capacidad comunicativa del docente para desarrollar estrategias que promueven la interacción, el diálogo y la construcción social del conocimiento desde actividades propuestas en los ambientes virtuales de aprendizaje, entendidos estos en un marco de complementariedad entre encuentros virtuales y encuentros presenciales. Como conclusiones provisorias o como reflexiones asociadas a este tema, entonces la interactividad pedagógica de la que hemos estado hablando tiene que ver o puede entenderse como una subcategoría de esa dinámica de la mediación pedagógica virtual y obviamente está representada por un entramado conceptual que revela 7 conceptos indicadores o 7 conceptos subyacentes que emergieron de ese análisis interpretativo. Que llegar a este tipo de reflexiones exigió obviamente desarrollar una sensibilidad investigativa especial para suspender temporalmente todas esas ideas previas o esas experiencias previas que como investigadora traía para poder comprender el fenómeno que estaba estudiando, en este caso la mediación pedagógica y desde la cual emergió la interactividad pedagógica, para poder entonces desarrollar esas capacidades intuitivas, perceptivas, analíticas, comparativas, interpretativas y discursivas para poder organizar en un entramado conceptual todo lo referido en este particular con la interactividad pedagógica y poder aportarles representaciones gráficas que demostraran en síntesis esa imaginación creativa que todo investigador en el ámbito interpretativo tiene que lograr. Otra de las cosas que tenemos que reflexionar en este caso o que dejo a consideración de quienes están escuchando o participando de esta presentación es que la interactividad pedagógica es un constructo, es decir, que estas no son ideas acabadas o que estas no son propuestas ya determinísticas, sino que en la medida en que se vayan desarrollando distintos tipos de propuestas, podemos irlas comprendiendo con otros significados. Así queda de manifiesto que esta presentación busca generar inquietudes para seguir profundizando en la temática referida a interactividad pedagógica virtual, pero también a la temática referida a la mediación en general en las modalidades emergentes con las TIC, de manera que podamos hacer nuevas aproximaciones, procurar nuevas comprensiones que enriquezcan el ámbito de esta investigación. Como han notado, la interactividad pedagógica que he estado proponiendo, que he estado revisando junto con ustedes, no descuida para nada lo humano. Por el hecho de que estén presentes las tecnologías, nosotros no podemos supeditar todo ese proceso humano que vincula o que genera el aprendizaje. Entonces, la reflexión principal que dejo de todo este proceso para quienes se van inquietos en querer incursionar en modalidades tipo peer learning o de modalidades totalmente en línea, e incluso quienes se van con la inquietud de potenciar su modalidad presencial, deben entender que en cualquiera de los casos
La interactividad pedagógica tiene que ver con ese encuentro, con esa interacción social promovida desde el diálogo. No es la tecnología la que debe sobreponerse sobre lo humano, es lo humano que debe aprovecharse de la tecnología. Para finalizar, quiero compartirles este pensamiento de Albert Einstein, reconocido por todos, pero que nos mueve la fibra, sobre todo a quienes somos docentes. Y dice así: el arte más importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y en el conocimiento. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un gran placer haber compartido con ustedes en esta oportunidad hablando del tema de la interactividad pedagógica. Allí les dejo mis coordenadas, escríbanme cuando quieran y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo.